Buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? A ver, vamos a hacer el repaso de la solución de la práctica de estos ejercicios que les dejé el día de hoy, ¿no? Para que lo hagan. Así es que, como última tarea, tienen que hacer la explicación y copiar los ejercicios para los que, digamos, han sacado una buena nota en esta práctica del día de hoy, ¿ya? Entonces, comencemos con la solución. ¿Qué dice la 1? Si coseno de 4 alfa más 2 seno al cuadrado de alfa es igual a 0 y sabemos que el coseno de 2 alfa no es igual a 0, te piden calcular coseno al cuadrado de alfa. Bueno, ¿cómo lo haríamos? Lo que yo les recomiendo es primero que este coseno de 4 alfa lo transforme. Porque a ver, ¿qué te dice la fórmula del coseno del ángulo doble? O sea, coseno de 2 teta, ¿qué es igual? Es igual a 2 coseno al cuadrado de teta menos 1. ¿No? Y en el caso de coseno de 4 alfa, ¿qué es igual? Es igual a coseno de 2 veces 2 alfa, o sea, 2 por 2, 4 alfa. ¿Por qué lo pongo así? Para que teta sea 2 alfa y lo transformo. Sería 2 coseno al cuadrado de 2 alfa menos 1. Ahora, pero hay que recordar que esta es una forma. Hay otra forma también para expresar el coseno de 2 teta. El coseno de 2 teta también es igual a ¿quién? A 1 menos 2 seno al cuadrado de teta. ¿No? Y eso podría ayudarlo acá, porque mira, acá yo veo 2 seno al cuadrado de alfa. Entonces podría relacionarlo y decir, a ver, profe, ¿a qué sería igual entonces 2 seno al cuadrado de alfa? Entonces, para que tengas una idea, este 2 coseno al cuadrado de teta pasa al otro lado. Y ese coseno de 2 teta que pasa a restar. O sea, sería 1 menos coseno de 2 teta. Por lo tanto, si yo te digo, ¿a qué es igual 2 seno al cuadrado de alfa? Tú me dices 2 seno al cuadrado de alfa es igual a 1 menos coseno de 2 alfa. Por lo tanto, quedaría así. Quedaría de esta manera. A ver. Coseno de 4 alfa es 2 coseno al cuadrado de 2 alfa menos 1. Más 2 seno al cuadrado de alfa, que sería igual 1 menos coseno de 2 alfa. Listo. ¿Y esto qué sería igual? A 0. Muy bien. Y de ahí podríamos resolver, ¿no? Entonces simplemente simplificamos, ¿no? ¿Cuánto es 1 menos 1? 0. ¿Qué te queda entonces? Te queda 2 coseno al cuadrado de 2 alfa menos coseno de 2 alfa es igual a ¿qué? A 0. Y acá puedo factorizar. Coseno de 2 alfa, coseno de 2 alfa puedo factorizar. Y me quedaría, factorizando coseno de 2 alfa, que te queda 2 coseno de 2 alfa. Menos 1, ¿no? Coseno de 2 alfa por 2 coseno de 2 alfa, 2 coseno de 4 de alfa. Menos coseno de 2 alfa por 1, coseno de 2 alfa. ¿Qué significa? Que esta expresión puede ser 0 y esta expresión puede ser 0. ¿Por qué? Porque la multiplicación de dos números, ¿no? Si te da 0, es porque uno de ellos es 0. O el de acá. Por lo tanto, o coseno de 2 alfa es igual a 0, o 2 coseno de 2 alfa menos 1 es igual a 0. ¿Ya? Hay esas dos posibilidades. O los dos son 0, ¿no? Pero en este caso te están dando una restricción. Te dice en el ejercicio que el coseno de 2 alfa no puede ser igual a 0. Por lo tanto, vamos a ponerle una X y decir, entonces esto no cumple. Porque el mismo problema te está restringiendo. Por lo tanto, ¿cuánto es igual coseno de 2 alfa? Simplemente despejamos, ¿no? El 1 pasa al otro lado a sumar. El 2 que está multiplicando pasa a dividir. O sea que es igual coseno de 2 alfa. Es igual a 1 medio. ¿Pero eso es lo que te piden? No, eso no te están pidiendo. Te están pidiendo coseno al cuadrado de alfa. Pero tú ya sabes que el coseno del doble, ¿a qué es igual? A 2 coseno al cuadrado de alfa menos 1. O sea, esta expresión ¿a qué es igual? 2 coseno al cuadrado de alfa menos 1. Que es igual a 1 medio. ¿No? Ahí está. Estamos reemplazando en la fórmula. Por lo tanto, el 1 pasa a sumar 1 más 1 medio, 3 medios. El 2 pasa a dividir 3 medios entre 2, 3 cuartos. ¿Cuánto vale el coseno al cuadrado de alfa? 3 cuartos. La respuesta sería la D de dedo. ¿Ya? ¿Ven? Sencillo, ¿no? Facilito. Entonces hemos aplicado ángulos dobles nada más, ¿eh? Full ángulos dobles. No hemos hecho otra cosa complicada, por así decirlo. Bueno, vamos a la 2.
¿Qué dice la 2? En la 2 me está diciendo, en un triángulo ABC, simplifique m, que es igual a más b al cuadrado por 1 menos coseno de c, más a menos b al cuadrado por 1 más coseno de c. ¿Cómo lo haríamos? Fácil. Para recordar, estamos en un triángulo ABC. Entonces, en un triángulo ABC, no se olviden, los lados opuestos son A para el ángulo B, el lado opuesto B, y para el ángulo C, el lado C. ¿No? Esos son los criterios que nosotros conocemos. Ahora, pero en este ejercicio vamos parte por parte. El a más b al cuadrado vamos a multiplicarlo con lo que está dentro. Vamos a empezar diciendo así. A más b al cuadrado por 1, a más b al cuadrado. Menos a más b al cuadrado por coseno de c sería a más b al cuadrado por coseno de c. ¿Ya? Ahí está. Y el otro lado lo mismo. A menos b al cuadrado por 1, a menos b al cuadrado. Más a menos b al cuadrado por coseno de c sería a menos b al cuadrado por coseno de c. Y digo, profe, a ver, agrupe este a más b al cuadrado con este a menos b al cuadrado. Ya lo voy a agrupar. Estoy ordenando ya. Ahí está. Y en el otro lado sería a menos b al cuadrado por coseno de c menos a más b al cuadrado por coseno de c. Estoy que lo ordeno. Ya, estoy ordenando. Ahí está. ¿Por qué ordeno? Porque mira, esto de acá es una propiedad muy conocida. Teorema de Legendre. Y lo puedes demostrar haciendo productos notables. ¿Pero qué dice el teorema de Legendre? Que esto es igual a 2 veces el a al cuadrado más b al cuadrado. ¿Ya? Cuando tienes la forma de la suma al cuadrado más la diferencia al cuadrado de dos números, tiene esa forma. O sea, 2 al cuadrado más 2b al cuadrado. ¿Ya? Y en el otro caso podemos factorizar coseno de c. Si tú factorizas coseno de c, ¿qué te queda? A menos b al cuadrado menos a más b al cuadrado. ¿Ves? Entonces, para darle una forma un poco más peculiar o más conocida, vamos a factorizar el menos. ¿Ya? O lo podemos resolver así, ¿ya? Hay que resolverlo, no hay problema, también se puede hacer así. ¿Qué te queda dentro? A al cuadrado más b al cuadrado menos 2ab. Menos, y esta expresión aquí es igual, al cuadrado más b al cuadrado más 2ab. Estos son productos notables, ¿no? Ya hemos hecho ese tema. Entonces, menos afecta a todo, lo multiplica. ¿Cómo te quedaría entonces? A al cuadrado más b al cuadrado menos 2ab. O sea, me quedaría al cuadrado menos al cuadrado, 0. B al cuadrado menos b al cuadrado, 0. Menos 2ab menos 2ab, menos 4ab. Por lo tanto, lo que te queda dentro, ¿qué es? Menos 4ab. O sea, la respuesta de esto, ¿qué sería? Menos 4ab. ¿Ven? Entonces esto sería más coseno de c por menos 4ab. Ya lo hemos resuelto. Para no hacer mucho espacio, ¿no? Eso lo puedes resolver de esa manera. Ahora, esto de acá, puedo factorizar el 2. ¿No? Como todos son múltiplos de 2, puedo factorizar el 2. ¿Qué te queda? 2 por a al cuadrado más b al cuadrado. Y acá sería menos por más, menos. Pero como es 4 y factorizo 2, te quedaría 2 veces ab por el coseno de c. ¿Ya? Factorizando 2 te quedaría así, pues, ¿no? Y esta forma de acá es conocida, ¿no? Que es el teorema de cosenos. ¿Se acuerdan? Si este es el ángulo A, este es el ángulo C, este es el ángulo B, decimos, este es lado C, lado B y lado A. El teorema de cosenos decía, C al cuadrado es igual a los dos lados que están a su costado al cuadrado, menos 2 veces esos dos lados multiplicados por el coseno de ese ángulo, C. ¿Y esto qué es igual? Sería C al cuadrado. O sea, esto que es igual a 2 veces C al cuadrado. ¿No? Esta expresión, entonces, usando el teorema de cosenos, sale algo. O sea, al final aplicamos el teorema de cosenos, ¿no? Al final todavía, ni siquiera al inicio. ¿Ya? Muy bien. Sigamos, vamos con la 3. Vamos con la 3. ¿Qué dice la 3?
del gráfico mostrado te piden calcular tangente de alfa, ¿ya? O sea, este de acá. ¿Cómo haría? A ver, profe, ¿cómo puedo hallar tangente? Lo que podríamos hacer para apoyarnos, de repente podría ser usando teorema de senos, ¿no? Podríamos usar teorema de senos o bisectriz también para los que desean, ¿no? Por ejemplo, ¿qué dice el teorema de la bisectriz? El teorema de la bisectriz dice que eso también se puede demostrar con leyes de senos, ¿ah? O sea, esto se demuestra con leyes de senos. El teorema de la bisectriz se demuestra con teorema de senos. ¿Cómo así? Bueno, mejor no voy a explicar mucho, ¿eh? Pero el teorema de la bisectriz, ¿qué dice? Que los lados del costado tienen una relación con los lados de acá. O sea, si esto es m y esto es n, esto es mk y esto es nk. ¿Ya? Entonces ahí hay una relación, ¿no? Y básicamente se relaciona con estos ángulos, ¿ya? Que es teta y 180 menos teta. Si le aplicas teorema de senos, ahí se demuestra la relación que les estoy diciendo, ¿ya? Pero bueno, no quiero entrar en detalles ya que esto es una práctica, ¿no? No es una explicación o una clase. Pero bueno, les digo, ¿no? Que se puede demostrar también con trigonometría con ley de senos. Bueno, entonces, profe, acá, ¿qué podría decir? Si esto vale 2 y esto vale 3 y esto es la bisectriz, o sea, si esto es 2, ¿esto cuánto vale? 2K. ¿Esto cuánto vale? 3K, ¿no? Listo. Entonces, con el teorema de senos puedo demostrar esta relación, que esto es 2K y esto es 3K. ¿Para qué me ayudaría? Para poder relacionarlo. ¿De qué manera? Fíjate muy bien lo que voy a hacer. Tú sabes que esto vale 60 grados, ¿no? Entonces dime, aplicando el teorema de cosenos, yo digo, el ángulo opuesto al ángulo A, que el ángulo A es 60, ¿sería cuánto? 5, ¿no? 2 más 3, 5. O sea, digo, aplicando el teorema de cosenos, o sea, 5 al cuadrado es igual a ¿quién? A 2K al cuadrado más el otro lado a su costado que es 3K al cuadrado menos 2 veces 2K por 3K por el coseno de 60 grados. ¿Eh? Listo. 5 al cuadrado, 25. 2 al cuadrado sería 4K al cuadrado. 3 al cuadrado sería más 9K al cuadrado. Menos. ¿Cuánto es coseno de 60? Un medio, ¿no? Entonces acá ¿cuánto sería? 2 por 2, 4. Por 3, 12. Por K por K al cuadrado. Por un medio. Listo. Entonces 25 sería igual a 4K al cuadrado más 9K al cuadrado, 13K al cuadrado. 2 entre 2, 6. 13 menos 6, 7K al cuadrado, ¿no? 2 entre 2 sería 6K al cuadrado, pues, ¿no? Y ahí lo resta. Entonces, ¿cuánto vale K al cuadrado? 27. 25 cétimos. ¿Ya? 25 cétimos. Ahora, lo que podría hacer en este caso sería relacionar, ¿no? Acá le puedo sacar la raíz, obviamente. ¿Cuánto vale K? Si saco raíz cuadrada de 25 cétimos, ¿cuánto vale K? Sería raíz cuadrada de 25, 5. Raíz cuadrada de 7, raíz de 7. O sea, K vale 5 entre raíz de 7. Ahora, ¿y esto para qué me serviría? ¿O cómo podría usarlo? Porque con el teorema de senos puedo relacionar el alfa y el 60 grados. ¿Qué dice el teorema de senos? Que seno de 60 es al lado, que sería 5, como el seno de alfa es a 2K. ¿Ves? Y tú sabes cuánto vale seno de 60, ¿no? Seno de 60 vale raíz de 3 medios. Raíz de 3 medios entre 5 sería así, ¿no? Raíz de 3 medios entre 5 sería así. ¿Por qué le pongo 5 entre 1? Para poder dividirlo, ¿ya? Solamente para poder dividirlo, o sea, aplicando extremos por medios. ¿Cómo te quedaría entonces? Raíz de 3 por 1, raíz de 3. Abajo te queda 2 por 5, 10. Y el 2x que está acá, que lo pasas a multiplicar, pues, ¿no? Por 2x. ¿Es igual a qué? A seno de alfa. Y tú sabes, ¿no? Que k ¿cuánto vale? 5 entre raíz de 7. Entonces acá podemos simplificar, ¿no? La mitad, 5, 1. ¿Cuánto vale seno de alfa? Seno de alfa vale raíz de 3 por 1 por k, o sea, raíz de 3k quintos. Pero ¿cuánto vale k? 5 entre raíz de 7. Entonces sería seno de alfa raíz de 3 quintos por 5 raíz de 7. Simplificamos. 5 entre 5,
1. Por lo tanto, ¿qué es igual el seno de alfa? Seno de alfa es igual a raíz de 3 sobre raíz de 7. Pero eso no es lo que te piden, te están pidiendo la tangente, ¿no? ¿Y cómo hallaríamos la tangente? Como me doy cuenta, el ángulo alfa es un ángulo agudo, al parecer, ¿no? Es un ángulo agudo, ¿no? Es un ángulo agudo. Por lo tanto, podría hacerle un triangulito, ¿no? Y decir, a ver, profe, dibuje su triangulito de alfa. Nosotros sabemos que el seno de un ángulo agudo, ¿a qué es igual? Cateto opuesto entre cateto y entre hipotenusa. O sea, sería raíz de 3 sobre raíz de 7. Pero si yo quiero la tangente, necesito cateto opuesto entre cateto adyacente. Me falta este dato. Entonces le ponemos x. Por el teorema de Pitágoras puedo hallar x. Cateto al cuadrado más x al cuadrado es igual a raíz de 7 al cuadrado. ¿Cuánto es raíz de 3 al cuadrado? 3. Más x al cuadrado. Raíz de 7 al cuadrado, 7. El 3 pasa a restar. 7 menos 3, 4. El 2 pasa como raíz. Raíz cuadrada de 4, 2. ¿Cuánto vale el cateto adyacente? 2. ¿Cuánto vale la tangente entonces de alfa? Sería cateto opuesto, que es raíz de 3, sobre cateto adyacente, que sería x, o sea 2. ¿Cuánto es la respuesta? Raíz de 3 medio. La respuesta, la E. ¿Ven? Más me demoro en explicar y en estar ahí haciendo las demostraciones, ¿no? Por ahí. Listo, chicos. Sigamos. Vamos a la número 4. ¿Qué dice la 4? Sea f la función definida por f de x, que es igual a 1 menos 3 seno al cuadrado de x sobre 3 menos 2 coseno al cuadrado de x. Sabiendo que x pertenece de menos pi medios a 0. Y te piden allá el rango de f. Entonces, yo siempre les he dicho que cuando tenemos que trabajar con funciones o darle forma a un rango o un dominio, siempre trabajen en una forma. Y acá vemos dos razones trigonométricas distintas. Pero ¿cuál es lo bueno? Que por identidades pitagóricas el seno al cuadrado lo puede igualar al coseno al cuadrado, ¿no? Porque ustedes saben que el seno al cuadrado de x más coseno al cuadrado de x acá es igual a 1. Y despejando puedo decir que el seno al cuadrado de x acá es igual a 1 menos coseno al cuadrado de x. Y puedo reemplazarlo acá. ¿Para qué hago eso? Para que tenga solamente una forma. ¿Ya? Y acá lo pongo. Listo. Y reemplazo. Sería 1 menos 3 veces. Mejor lo vamos a hacer un costado, ¿ya? Sería 1 menos 3 al cuadrado de x, que es igual. Sería igual a 1 menos 3 veces 1 menos coseno al cuadrado de x. ¿Ya? Vamos a resolverlo primero, acá a un lado, y luego lo copia transformado, ¿ya? Entonces, ¿cómo sería? 3 por 1, 3. Menos por menos, más. 3 por coseno al cuadrado sería 3 coseno al cuadrado de x. 1 menos 3, menos 2. O sea, sería 3 coseno al cuadrado de x, menos 2. Y es lo mismo, ¿no? Igualándolo. Por lo tanto, acá sería 3 coseno al cuadrado de x, menos 2. ¿Y abajo qué sería? 3 menos 2 coseno al cuadrado de x. Muy bien. Ahora, como vamos a trabajar con una función coseno, hay que ver si el coseno, cómo trabaja de menos pi medios a 0. ¿Ya? Entonces para esto haces una CT. Lo que yo te recomiendo, que hagas tu CT para que te ubiques, porque tienes que ver las restricciones que tiene. ¿Ya? Dibuja tu CT, algo rápido, ¿no? O sea, cuando lo estás en un examen, pues lo haces un poco más rápido de lo que yo estoy haciéndolo. De menos pi medios, ¿dónde sería? Ustedes saben que así avanzas positivamente, pero menos pi medios sería por acá, ¿no? Entonces de menos pi medios a 0 sería todo esto. O sea, esto es el dominio de x. ¿Y cómo trabaja el coseno? ¿Se acuerdan? El coseno avanza así. Así. O sea, ¿qué significa? Que el coseno va a avanzar de menos... No, de 0, ¿no? De 0, porque comienza en un puntito, hasta 1, ¿no? O sea, significa que el coseno va a ir aumentando de menos pi medios hasta 0. Recuerde que esto es menos pi medios y esto es 0 grados. O sea, el coseno de x es mayor que ¿quién? Que 0 y es menor que 1. No hay ninguna restricción entonces que sea un poco distinta. ¿Ya? Este es 0 grados por si acaso. ¿Ya? Entonces va de menos pi medios a 0. Ahí está. Y como es abierto tiene que ser menor.
y lo podríamos usar, ¿no?, para resolverlo. Ahora, para darle una forma un poco más exacta del coseno al cuadrado, porque tú quieres el coseno al cuadrado, si elevas al cuadrado el coseno, ¿cómo te queda? 0 y 1, ¿no? O sea, sería coseno al cuadrado de x, sería 1, por ahí. Listo. Entonces lo que vamos a hacer sería... Bueno, chicos, en este caso lo que usualmente se hace es darle forma a la expresión, o sea, dejarlo solito abajo al coseno al cuadrado de x y darle forma de fracción. Eso es lo que comúnmente se hace. Pero en este ejercicio hay que darnos cuenta de algo. El coseno al cuadrado de x es positivo, ¿ya? Es positivo. Por lo tanto, no tiene ninguna restricción abajo, como no tiene ninguna restricción arriba, ¿ya? Entonces lo que podemos hacerlo de frente, como es una función normal, no tiene una función con restricciones, ¿no? O sea, ¿a qué me refiero con eso? Por ejemplo, el 3 menos 2 coseno al cuadrado de x no puede ser igual a 0, ¿no? Entonces, el 3 como es igual a 2 coseno al cuadrado de x, o sea, no es igual, ¿no? Ya saben por qué no puede ser igual a 0, porque es denominador. ¿Qué significa? Que el coseno al cuadrado de x no es igual a 3 medios. O sea que no es igual a 1,5. ¿Pero interfiere con algo acá? No, mi dominio, o bueno, mi rango de coseno al cuadrado de x no interfiere. Por lo tanto, como no interfiere, simplemente podemos reemplazar de frente los valores mínimos y máximos en esta expresión. Por lo tanto, el valor mínimo de la función de x es cuando es 0. Entonces, cuando la función de x sea mínimo, va a ser cuando el coseno al cuadrado de x sea 0, ¿no? Sería entonces 3 por 0 menos 2 sobre 3 menos 2 por 0. ¿Cuánto sería eso? 3 por 0, 0, menos 2 sobre 2 por 0, 0, 3 menos 0, 3. Y el otro lado sería 1, ¿no? O sea, el máximo valor. Ahora, les digo máximo del intervalo nada más, ¿ya? Porque al final no lo voy a tomar. Sería 1, ¿no? Sería 3 por 1 al cuadrado menos 2 sobre 3 menos 2 por 1. 1 al cuadrado, 1. 3 por 1, 3. 3 menos 2, 1. Sobre 2 por 1, 2. 3 menos 2, 1. 1 entre 1, 1. ¿Qué significa? Que la función f de x, a ver, disculpe, tiene como máximo valor 1 y menos 2 tercios como mínimo. Pero sería abierto, porque acá también es abierto. O sea, su intervalo de f de x, ¿cuál sería? Sería de menos 2 tercios hasta 1. Abierto, abierto. Entonces la función f de x, ¿de dónde pertenece? De menos 2 tercios a 1. La respuesta, la de dedo. ¿No? Entonces, cuando tengan ese tipo de casos pueden aplicar. Ahora, si tienen el problema de que interfiere, o sea, el rango que ustedes tienen interfiere, ahí sí tienen que darle forma, ¿ya? Ahí sí tienen que darle forma. Pero en este caso no es necesario, ¿ya? Como se han dado cuenta, no interfiere, no hay un cruce por ahí. Muy bien. Vamos a la siguiente. ¿Qué dice la 5? Señale el dominio de la función que tenemos aquí. Ahora, te dicen que g de x es igual a tangente 4x sobre 2 veces cosecante 4x menos 1. Ahora, la tangente siempre tiene restricciones. No sé si ustedes se acuerdan. La tangente siempre tiene una restricción cuando es n pi medios, ¿no? Cuando tiene la forma n pi medios, tiene restricciones. Ahora, pero para ser un poquito más claros, es cuando tiene la forma 2n más 1 pi medios. ¿Se acuerdan? O sea, la tangente de un ángulo θ, por ejemplo, no puede, o bueno, θ no puede ser igual a 2n más pi medios cuando es la tangente de θ, ¿no? No existe. Entonces, recordando ese criterio, arriba puedo decir eso, que la tangente de 4x, por ejemplo, o sea, 4x no es igual a esto. Como primera restricción, 4x no puede ser igual a 2n más 1 pi medios. ¿Por qué? Porque la tangente de 4x, esa es su restricción que tiene, pues, ¿no? No existe tangente de 4x cuando tiene esta forma, ¿ya? Ahora, entonces, ya, está bien. Siguiendo. Profe, pero x, entonces, ¿cuál sería su restricción? El 4 pasamos a dividir. El 4 pasa a dividir, sería 2 por 4, 8. O sea, sería pi octavos. O sea, ¿dónde no existe?
cuando es 2n más 1 piso octavos. Entonces ese es un valor que no puede tomar x. Ahora, otro valor que no podría tomar x, el denominador. Analizamos el denominador. Cuando 2 cosecante de 4x menos 1 no es igual a 0, porque el denominador no puede ser 0. Por lo tanto, digo, 2 cosecante de 4x no es igual a ¿quién? El 1 pasa al otro lado, sería 1. Cosecante de 4x, el 2 pasa a dividir, o sea, cosecante de 4x no puede ser igual a 1/2. ¿Ya? Ahora, pero ¿cuál es el pequeño detalle acá? Que si la cosecante de 4x, digo, ¿a qué es igual cosecante de 4x? Es la inversa del seno. O sea, seno de 4x es igual a 1/2. El 2 puede pasar a multiplicar al otro lado. Y el seno de 4x puede pasar al otro lado. Pregunta, ¿existe un seno de 4x que sea igual a 2? ¿Existe algún ángulo que seno de un ángulo te dé 2? No, porque el seno de cualquier ángulo, y de 4x en este caso, por ejemplo, siempre tiene como menor valor menos 1 y como máximo 1. O sea, profe, esto nunca va a existir. No, nunca va a existir. Por lo tanto, la única restricción que tenemos, ¿cuál sería? Esta de acá. O sea, esto sería una restricción, sí, pero como estamos hablando de una razón trigonométrica ya restringida por naturaleza, no afecta en nada. Entonces, ¿cuál sería el dominio? El dominio sería x pertenece a todos los reales menos el 2n más 1 por pi octavos. O sea, la respuesta sería la A, ¿no? Acá le faltó poner reales, pues, ¿no? Reales menos eso. Sería la A. Listo. Vamos a la siguiente. ¿Ya? ¿Ven? Problema interesante, ¿no? Tengan cuidado porque a veces te ponen así y te confunden, ¿no? Por eso es bueno saber la teoría. Vamos a la 6. ¿Qué dice la 6? Señalar el dominio de G si sabemos que G de X es igual a 2 séptimos del arco seno de X al cuadrado menos 3 sobre 2. A ver. Profe, me están pidiendo el dominio, entonces tengo que analizarlo de adentro. ¿Se acuerda que el arco seno tiene una restricción de lo que está adentro? ¿No? Entonces lo que está adentro tiene un máximo valor y un mínimo valor, que era de menos 1 a 1. O sea, lo que está adentro tiene la restricción que es mayor o igual a menos 1, pero es menor o igual que 1. ¿Qué hago? Despejo, ¿no? Porque lo que quiero es X. Entonces, además, recuerde que el dominio siempre es esto de acá. Es el X. ¿Ya? Y profe, si acá hubiera un X más 3, entonces el dominio es X más 3. ¿Ya? Tengan cuidado, algunos de repente no lo sabían. Pero bueno, para despejar, el entre 2 lo multiplico por 2. ¿No? Si multiplico por 2, lo despejo. Menos 1 por 2, menos 2. 1 por 2, 2. Ahora, para sacar el menos 3, le sumo más 3. Si le sumo 3, ¿qué te queda? Menos 2 más 3, menos 1. No, 1 digo. 1, ¿no? Menos 2 más 3, 1. 2 más 3, 5. Ahora que hay que tener mucho cuidado. Profe, el x al cuadrado está entre 1 y 5, pero es un cuadrado. Y si tú le sacas la raíz, van a salir negativos y positivos. Entonces hay que tener mucho cuidado con los rangos. ¿Ya? Entonces, van a haber dos rangos acá. Si tú le sacas la raíz para la parte negativa, ¿cómo sería? De menos raíz de 5 hasta menos 1. ¿No? Y la otra sería la parte positiva, de 1 a raíz de 5. O sea, profe, hay dos posibilidades. Sí, de menos raíz de 5 menos 1 y de 1 a raíz de 5. O sea, que el x tiene dos posibles intervalos. ¿Ya? Ahora, profe, pero veamos, ¿acá el x tiene alguna restricción que me pueda impedir eso? No, no hay ninguna. Por lo tanto, como no hay ninguna restricción, cumple lo que está acá. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa, profe? ¿Que hay dos intervalos? Sí. ¿Cómo los interpretaría? Digo, x pertenece de menos raíz de 5 a menos 1, cerrado, cerrado. Y el lo que es unión, unión, 1, raíz de 5, cerrado, cerrado. ¿Cuál sería la respuesta, profe? Sería la D de Dimon. ¿Sí? Listo. Muy bien. Vamos a la 7. ¿Qué dice la 7? La 7 me dice: si la regla de correspondencia de la gráfica adjunta es f de x,
y es igual a por arco coseno de bx más c más d. Entonces, ¿cómo sería? No, y acá te dan la gráfica, que es la función f de x, y te piden hallar el valor de r, que es coseno de dc por pi más tangente de pi por a entre b. Entonces tenemos que hallar c, d, a y b. Tienen dos formas de resolver este ejercicio: comenzando a trabajar a partir del coseno, o tabular, o sea, o también dándole valores. Porque a ver, cuando el x es 0, o bueno, cuando el x es 0, la función te da pi medios. Y cuando x es 2, la función te da 0. También lo puedes resolver así, por si acaso. También tienes esa opción. Entonces, vamos a partir de ahí, ¿les parece? Vamos a decir, a ver, profe, cuando x es 0, la función f de x es pi medios. Entonces, a ver, reemplacemos. Si x es 0, ¿cómo sería? A por arco coseno. Ahora, sería b por 0, 0. O sea, sería arco coseno de c más d. ¿A qué es igual? A pi medios. Siguiente punto, el de acá que te dan. Cuando x es 2, la función de x es 0, ¿no? O sea, f de x es 0, según la gráfica, ¿no? Acá es el punto 2,0. Entonces reemplazamos también cuando a vale así. Cuando a vale 2 sería a arco coseno de 2 por b más c más d, ¿a qué es igual? A 0. Y vamos a partir de esa idea para poder resolver, ¿ya? Ahora vamos a usar lo que hemos aprendido en la parte de gráficas. Bueno, chicos, entonces, a ver, para recordar un poco, porque seguro muchos de ustedes se han olvidado, ¿cómo era la función arco coseno? ¿Ya? La función arco coseno era algo así. A ver, vamos a graficarlo algo rápido, porque de repente se han olvidado. Ahí, por acá están que me salen. Ya, ahí está. Eso sería el arco coseno, fíjense bien. Este es el eje Y, este es el eje X, y el arco coseno era así, ¿no? Iba así por acá. Era de menos 1 a 1 y de 0 a pi, ¿ya? Entonces, la gráfica se presta para hacerlo. Porque, a ver, yo me doy cuenta que ahora va a ser pi medios el máximo valor. O sea, significa que tengo que multiplicarle por un medio. O sea, la primera forma para transformar esto sería así. ¿Cuánto sería un medio del arco coseno de x? Y así un poco al pulso, ¿ya? Sería así. Vamos a graficarlo, ¿eh? Vamos a graficarlo en otro, acá. Sería algo así. La mitad de pi, pi medios. Entonces sería algo así. Algo así sería. De menos 1 a 1, sí, pero ahora el máximo valor sería un medio. ¿Por qué? Porque eso es lo que multiplica la función, ¿no? ¿Y por qué le doy esta forma? Porque es la que más se acerca a la de acá, lo que tú quieres. Ahora, el problema es que acá es de 0 a 2 y está en la parte positiva, y acá está parte negativa y positiva. Entonces tengo que moverle 1 al costado para que sea 2. O sea, si lo muevo 1 al costado, este menos 1 se va a mover hasta el punto 0. O sea, la forma final, ¿cuánto sería? Profe, si tú lo mueves 1 a la izquierda, se va a volver así, ¿no? Y de 1, si lo mueves 1 al costado, sería 2. Si mueves el menos 1, 1 al costado llega al 0, o sea, hasta este punto. Y el pi medios quedaría por acá. Y ese 1 que movía hacia la derecha, ¿cómo se le llama? Estás afectando ¿a quién? Al x, estás moviendo el x. Por lo tanto, cuando tú mueves hacia la derecha, al x le vas a restar 1. Profe, o sea, si mueves a la izquierda se suma 1, sí. Por lo tanto, ¿cuál sería la forma? Sería un medio del arco coseno de x menos 1. O sea, ¿cuánto vale a? A vale un medio, ¿ya? Esto de acá al final no serviría mucho. Como se dan cuenta, no tiene mucha utilidad, ¿no? Entonces, mejor apréndanlo así, ¿ya? Mejor apréndanlo así porque... O sea, esto sirve también lo que he hecho acá, sí. Pero no mucho en algunos casos. En algunos casos les sirve cuando es un poco más complejo, de repente te dan más datos. Si te dan más datos, puedes usarlo, ¿ya? Pero en caso no los den, no. Bueno, entonces A vale un medio, B cuánto vale, 1, ¿no? 1 por X.
C vale menos 1 y D vale 0, ¿no? Porque no hay D. Más 0, pues, ¿no? Más 0, pero bueno, sería más 0, D vale 0. Reemplazamos, R sería igual a el arco, bueno, coseno, digo, coseno de DC por pi. ¿Cuánto sería eso? De 0 por menos 1, 0, ¿no? O sea, sería 0 por pi. ¿Cuánto es 0 por pi? 0, o sea, sería coseno de 0. Más tangente de pi por a entre b. ¿Cuánto sería pi por a? Pi por 1/2 sobre b, que sería 1. Ahora, pero pi por 1/2, pi medios, tangente de pi medios existe, no. Tangente de 90 no existe, claro. Entonces, acá está mal planteado. Vamos a hacer algo, vamos a cambiarle, ¿les parece? El a voy a ponerle a la menos 1. ¿Ya? A la menos 1 mejor. Para que haga clave, porque si no, tangente de pi medios no existe, pues. No puedo sumar algo que no existe con 0. Entonces, a la menos 1 sería 1/2 a la menos 1, 2. O sea, sería 2pi. O sea, 2 por pi, o pi por 2, ¿ya? Para que lo entiendan. Sobre 1. O sea, sería pi por 2 entre 1, tangente de 2pi. ¿Cuánto es tangente de 2pi? 0, ¿no? ¿Cuánto es coseno de 0? 1, ¿no? 1. 1 más 0 sería 1. La respuesta sería 1. ¿Ya? Por ahí hubo un error con el A, ¿ya? Bueno, porque tangente de pi medios no existe, pues, ¿no? Listo. Y la última, ya vamos a la 8 para acabar. Te dicen, señala el valor de m que es igual al seno de 2 veces el arco coseno de 2/3. Para resolver este ejercicio hay que primero resolver el arco coseno, como ustedes saben. O sea, lo de acá hay que identificarlo como un teta. O sea, al arco coseno de 2/3 hay que darle un valor teta. ¿Ya? Decimos que es igual a teta. Entonces, ¿cómo lo puedo interpretar? Si esto es igual a teta, entonces, ¿qué significa? Que el coseno de teta que es igual a 2/3. ¿Y por qué hago esto? Porque si tú reemplazas en tu expresión de acá, ¿qué puedes decir? Que m acá es igual a seno de 2. ¿Cuánto valía esto? Teta, o sea, sería seno de 2 teta. ¿Y seno de 2 teta qué es igual? A 2 veces el seno de teta por el coseno de teta. Profe, pero yo sé que tengo que el coseno de teta vale 2/3. O sea, solamente me falta el seno, ¿sí? ¿Qué haces? Dibuja su triangulito. Dibuja tu triangulito rectángulo. Ubicas, ¿no? Tu 2/3. Profe, ¿cómo sabe usted qué es este valor? Porque recuerda que el teta en los arcos cosenos, ¿de dónde a dónde va? Acá lo hemos visto, ¿no? Va de 0 a pi medios. No, de 0 a pi. ¿Y dónde el coseno es positivo? Porque este coseno es positivo. Solamente en el primer cuadrante. Por lo tanto, no hay problema. Es un ángulo agudo. Coseno de 2 teta. Cateto adyacente entre hipotenusa. ¿Qué te falta? El opuesto. ¿Cómo le hallas el opuesto? Con el teorema de Pitágoras, que sería x al cuadrado más 2 al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. ¿Cuánto es x al cuadrado? Más 4 es igual a 9. El 4 pasa a restar, 9 menos 4 es 5. El x, su raíz pasa, no al cuadrado, sería raíz de 5. ¿X cuánto vale? Raíz de 5. Por lo tanto, ¿qué es igual a m? Es igual a 2 veces el seno, que sería x entre 3, ¿no? O sea, raíz de 5 sobre 3, por el coseno de teta, que sería 2/3. Y multiplicas, bueno, 2 por 2, 4, o sea, sería 4 por raíz de 5, sobre 3 por 3, 9. ¿Cuánto vale m, profe? 4 raíz de 9. Fácil, ¿no? La respuesta sería la D de dedo, entonces, ¿ya? Muy bien. Listo, chicos, entonces eso fue la práctica. Creo que me demoré una horita en hacerlo, los ejercicios. Espero que les haya ayudado y les haya servido. Y que les ayude para sus futuros exámenes de admisión o de repente clases que tengan en la universidad, qué sé yo. ¿Ya? Mucha suerte, chicos, en su nueva etapa universitaria, de instituto o lo que ustedes decidan elegir. ¿Ya? Bueno, chicos, sería todo por hoy con este temita y esta práctica. No se olviden hacerlo y les va a ayudar en su examen bimestral. Cuídense bastante. Chau, chau.